Hola a todos, nosotros somos el equipo de Los Piolines, conformados por López Santiago, Eric Daniel, Mancilla Quirós, Andrés Yael, Pacheco Méndez, Irma Valeria, Torres Díaz, Cintia y Velázquez Cruz José de Jesús. El día de hoy les hablaremos sobre la macroeconomía, enfocándonos en el objeto de estudio, el PIB y PNB, la oferta agregada, la demanda agregada y el equilibrio macroeconómico. Objeto de estudio. Debemos saber que el principal análisis de la macroeconomía es el comportamiento de las personas y empresas. Macros, grande, es decir, es el estudio de la gran economía. Algunos ejemplos pueden ser el PIB, el nivel de empleo y la inflación. El estudio o la historia de la macroeconomía se compone de 3 periodos. El primero, neoclásico, que va de 1870 a 1920, y en pocas palabras nos trata de explicar cómo es que la economía funciona en ciclos. Entre el periodo de la producción y tiempo debemos de tener cimas, recesiones, recuperación, cima, contracción y tendencia. En otras palabras, la economía debe de sufrir pérdidas, debe de experimentar éxitos y debe de experimentar también recuperaciones. El segundo periodo es el keynesiano, que va de 1945 y 1970. Explica que el gobierno juega un papel importante en la economía y según John Maynard Keynes, padre de la macroeconomía, al menos que intervenga el gobierno, la economía deja de estar estancada. Por último, tenemos el periodo de la macroeconomía a partir de 1970. Para este entonces debemos saber que Estados Unidos era el principal país y contagia su crisis a todo el mundo. También nace un nuevo concepto que es la estanflación y es el estancamiento y la inflación. A partir de este momento, los países optan por un modelo propio, es decir, según sus necesidades, buscan un sistema que pueda satisfacer eficazmente la economía del país. Ahora, continuando con el Producto Interno Bruto, sabemos que es una forma de medir el crecimiento económico de un país. Pues ayuda a calcular el valor total de los bienes y servicios producidos en un país en un periodo, normalmente va de un año, deduciendo lo consumido en la producción, es decir, el valor total final. Este enfoque mide los ingresos, los salarios, alquileres, intereses y utilidades recibidas por factores de producción. Esto a su vez está dividido en 4 partidas principales, las cuales son el ingreso nacional. Contabiliza las rentas de los factores de producción, los cuales son la tierra, el trabajo, capital y la capacidad empresarial. Después tenemos la depreciación. Son los activos del capital que sufren un desgaste. Aquí solamente aplica la maquinaria. Y en esto se tiene que renovar o adquirir nuevos productos. Después tenemos los impuestos indirectos menos subsidios. Aquí los impuestos indirectos son aquellos que se cobran en la venta de bienes y servicios, como por ejemplo tenemos que en el caso de México sería el IVA y en el caso de Estados Unidos serían los taxes. Aquí tenemos que los subsidios no se cuentan como impuestos, ya que en realidad no son ingresos, sino una transferencia de recursos a ciertos factores de la economía. Después tenemos los pagos de factores netos al resto del mundo. Rubro se contabilizan los pagos que se hacen por ingreso a los factores de ingreso extranjeros. Lo que quiere decir que significa que es la resta entre las importaciones menos las exportaciones de dicho país. También tenemos que para calcular este enfoque se suman diferentes gastos de los diferentes agentes económicos. El primero sería el consumo, que es el gasto que hacen las familias, siguiendo de la inversión, que es el gasto de las empresas. Luego sigue el gasto gubernamental, que es efectuado por el gobierno, y por último las exportaciones netas. Estas son los gastos que se hace en el resto del mundo en bienes y servicios. Después tenemos el Producto Nacional Bruto, el PNB. Se trata del valor de todos los bienes y servicios que han sido hechos por manufactura nacional, lo que quiere decir que son provenientes de un determinado país o que estos bienes se producen en un país extranjero. Se mide en base a los datos de producción, ingreso y el consumo generados por la economía de un país de manera agregada. Y bien, ya sabemos que
De manera agregada significa que es la relación entre gastos de bienes y servicios, que tanto el PNB como el PIB son la suma de todo lo producido en un país y se incluyen todos los bienes como los servicios. Para obtener la medición de estos indicadores se utilizan los precios de mercado de estos bienes. A su vez, el PIB y el PNB se incluyen únicamente los productos finales. Análisis de noticia. La desconexión total del crudo ruso situará el barril en $150. Noticia del periódico elmundo.es, 3 de mayo de 2022. En esta noticia nos dan a conocer las problemáticas que siguen ocurriendo a causa de la guerra Rusia-Ucrania. En este caso nos encontramos con el petróleo. Recordemos que Rusia es uno de los principales exportadores de petróleo y a causa de este conflicto con Ucrania, la Unión Europea ha impuesto ciertas limitantes al país ruso, entre las cuales se piensa una desconexión de las exportaciones del petróleo ruso a diferentes países. Citando al periódico, la consultora energética Tempos Energía asegura que una desconexión total del petróleo ruso supondrá para la Unión Europea un incremento del crudo por encima de los $150 por barril de Brent. En esta misma noticia nos indican que si Europa decide desconectarse totalmente del petróleo ruso, impactará enormemente a la economía occidental. Esto, relacionándolo con el PIB, podemos ver que percibiremos un aumento en el precio de la gasolina y productos derivados del petróleo, provocando que gastemos más en productos importados, que en este caso es el petróleo, que en propia economía local. Por lo que el PIB bajará, el dinero ganado de los salarios rendirá mucho menos para productos de la canasta básica. Puede que los salarios bajen e incluso que se pierdan empleos. Una de las soluciones que ve el director general de Tempos Energía es que solo se corte por completo esta conexión durante 4 meses, de tal forma que no impactará en gran medida la alza de precios y el precio se posicionará entre $110 y $130 el barril. De otra manera, si se corta por completo la conexión con el petróleo ruso, pues la verdad es que afectará muchísimo a países, sobre todo en desarrollo, como lo es México, ya que como lo mencionaba antes, se gastará mucho más en petróleo, en gasolina y en otros productos derivados del petróleo que en otras cosas que se puedan necesitar, por ejemplo, cosas para comer, productos de higiene, provocando que el PIB baje. Y recordemos que venimos de una pandemia en la que apenas nos vamos recuperando. Entonces, un aumento del petróleo por encima de las problemáticas económicas que tenemos ya desde la pandemia, pues provocaría un desgaste más en el mexicano, provocaría incluso más pérdidas de empleos, porque recordemos que todavía no nos recuperamos de aquellas pérdidas de empleo que tuvimos en la pandemia. Y es algo realmente preocupante, ya que a simple vista la mayoría de los mexicanos no alcanzan a ver, no alcanzan a estar informados de que hay cosas que pasan al otro lado del mundo que siguen afectando a México. ¿Qué es la oferta agregada? Es la relación entre la producción de bienes y servicios y el nivel de precios. Además que dicha producción es el PIB real. En pocas palabras, es el total de bienes y servicios que las empresas están dispuestas a vender en la economía. Pero antes que nada, el PIB real ofrecido depende de 3 factores: la cantidad de trabajo, determinada como L, la cantidad de capital, determinada como K, y la tecnología disponible. Entonces, ¿nos quiere decir que el PIB real tiene una relación directa con estas 3 variables? Es decir, que cuanto más alto sea esas 3 variables, L, K y T, el PIB real siempre será mayor. Pero, ¿qué es la oferta agregada a largo plazo? Son las diferentes combinaciones que hay entre el total de bienes y servicios ofrecidos por una empresa y sus niveles de precio. Pero en esta curva vemos que está en forma vertical. Esto nos explica que la economía se encuentra en pleno empleo de trabajo y que el nivel de producción siempre alcanzará su nivel potencial. Ejemplos:
Supongamos que tienes una destilería donde produces bourbon y ginebra en masa. Si el precio del bourbon aumenta, puedes concentrar tus recursos en destilar más bourbon para aprovechar el aumento del precio. Pero, sin embargo, toda la economía está limitada por la disponibilidad de tierra, mano de obra, capital y otros recursos. Es decir, no importa si los niveles de precios aumentan o disminuyen, la producción general no se puede superar el punto permitido por los recursos disponibles que vas a tener o que tiene el país. La única manera que puedes producir más es mediante cambios en el mercado de trabajo, cambios en el capital, cambios en los recursos naturales, cambios en la tecnología o cambios en los precios de los factores de producción. Pero, ¿qué es la oferta agregada a corto plazo? Es la relación entre la cantidad de trabajo ofrecida del PIB real y el nivel general de precios que están determinados en un corto plazo. Es decir, cuando la economía no se encuentra en pleno empleo. En esta gráfica nos podemos dar cuenta que en el punto C vemos que el PIB real es menor al PIB potencial y que el punto B, en el cual se ve el PIB real es mayor al PIB potencial. Pero es importante aclarar que durante el corto plazo el salario no se puede renegociar y el poder adquisitivo de los trabajadores se reduce al aumento de precios, lo que quiere decir que con el mismo salario y con precios más altos, esto llevará a que los individuos puedan adquirir menos bienes y servicios. Ahora hablemos sobre la demanda agregada. Esta es la relación entre el gasto de bienes y servicios que se demanda por un país a un determinado nivel de precios en un determinado tiempo, y se interpreta por la fórmula demanda agregada es igual a consumo más inversión más gastos públicos más exportaciones menos importaciones. La demanda agregada depende de 4 factores importantes, los cuales son el nivel general de los precios, política monetaria y fiscal, desempeño de la economía internacional y las expectativas. Hablando sobre el nivel general de los precios, si éste experimenta un cambio, ocurren movimientos en la curva de demanda agregada. Esto se debe a los efectos de riqueza y sustitución. En la siguiente gráfica se explica mejor la demanda agregada. Por ejemplo, si un refresco inicialmente cuesta 30 pesos y su producción es igual a 100, pero si aumenta su precio a 40 pesos, su producción disminuirá a 50. Es aquí donde el punto A se traslada al punto B, es decir, su demanda agregada disminuye. Ahora hablando sobre las políticas monetaria y fiscal, la política monetaria es responsabilidad del gobierno, en donde si ellos emiten nuevos billetes o monedas, esto afectará la tasa de interés, ya que hay mayor cantidad de dinero. Por ello tienen que incrementar los precios para que haya un equilibrio. En la política fiscal, esta consiste en la administración de los recursos del gobierno. La demanda agregada también depende si el gobierno decide aumentar o disminuir su gasto. En el desempeño en la economía internacional intervienen 2 factores muy importantes, los cuales son el tipo de cambio y el ingreso del resto del mundo. Ahora veremos las expectativas, en donde los agentes económicos basan parte de sus decisiones de consumo en lo que esperan que suceda en un futuro. Es decir, si una empresa ve que en un mes le va a ir muy bien, desde este momento va a invertir en más maquinaria para que le vaya mejor. Ahora veremos lo que pasa cuando la demanda agregada disminuye con precios constantes. Por ejemplo, si inicialmente se producen 80 aguacates por día con un precio constante de 60 pesos, pero repentinamente baja su producción a 70 aguacates al día, pues el punto de la demanda agregada se va a trasladar hacia la izquierda, es decir, que disminuye su demanda. Ahora, ¿qué pasaría si la demanda agregada aumenta? Tomemos el mismo ejemplo. Si inicialmente se producen 80 aguacates al día con un precio constante de 60 pesos, pero repentinamente sube su producción a 90 aguacates por día, el punto se traslada hacia la derecha, es decir, la demanda agregada aumenta. Finalmente, hablemos sobre el equilibrio macroeconómico. Este es el punto en donde la cantidad de producción que ofrecen todas las empresas es igual a la cantidad de producción demandada por los consumidores. Para
finalizar, debo señalar que el estudio de la macroeconomía es importante para la comprensión de la sociedad, para saber la cantidad de pobreza, de dónde viene, si proviene del desempleo o de salarios mínimos. Debemos no solo tomarlo como teoría, sino también como reflexión de estudio para nuestra vida universitaria y sobre todo para nuestra vida financiera personal. La teoría es la pequeña parte de todo un mundo de conocimientos. Como reflexión final, podemos tomar en cuenta que este complejo de la macroeconomía, aunque lo veamos bastante lejos, ya que desde pequeños nunca hemos tenido esta educación para saber más allá de lo que es lo local, más allá de la economía que engloba a nuestro núcleo familiar o a nuestra ciudad, pues nunca hemos podido ver más allá de lo que somos nosotros mismos. Entonces, creo que es importante saber, importante educarse en este ámbito para también saber cómo nos afectan los factores exteriores, como lo veíamos en el análisis de noticia, cómo nos afecta una guerra casi al otro lado del mundo en nuestra economía y sobre todo nuestra economía a nivel país, a nivel distrito, a nivel incluso casa, al gastar más en petróleo. ¿Por qué sube el petróleo? El tener en cuenta estos factores que nos perjudican para poder tomarlos en cuenta, valga la redundancia, a la hora de gastar para prevenirse. Creo que es algo que se debe estudiar más a fondo, pero sobre todo creo que por encima no está mal estudiarlo de esta forma, para por lo menos no ser un experto, pero sí saber y estar informado de todos aquellos factores que terminan perjudicándonos. Ahora, con esto ya entendido, sabremos qué tan grande es su importancia para distintos factores de producción o, hablando en un mayor alcance, pues de los países, el PIB y el PNB, ya que pues estos tipos de mediciones permiten a los gobiernos pues hacer pronósticos para evaluar la situación económica de dicho país y así tomar las mejores decisiones, así como de si habrá más ganancias o pérdidas. Además de que pues también el hacer estos cálculos les permite determinar la cantidad de bienes y servicios generados en el tiempo estimado, lo cual pues es de gran ayuda, ya que hace que tengan la menor cantidad de pérdidas posibles. Reflexión. Con este tema nos damos cuenta cómo engloban los montos totales de los bienes y servicios producidos en el país y su total de ingresos, los niveles de precios, el comportamiento de los mercados con relación a sus precios. Y algo que me llamó mucho la atención fue cómo le dan una gran importancia al desempleo, ya que buscan nuevas estrategias o estrategias adecuadas para poder solventar este problema, que es muy importante para la sociedad y la economía. Algo que me gustó y me llamó mucho la atención es cómo nos ayuda a analizar los problemas y las causas de la inflación, también la reducción de los precios, además cómo busca estabilizar los precios en un libre mercado. Como podemos observar, la macroeconomía juega un papel importante en la economía actual, ya que estudia esta de manera global a partir del Producto Interno Bruto, el cual también se involucra en la oferta y demanda agregada, que a su vez nos explican cómo sucede la inflación, qué es la tasa de interés, etc. Aparte que la oferta y demanda agregada nos ayudan para encontrar el equilibrio macroeconómico, que es muy importante ya que este establece un acuerdo entre el ofertante y demandante. Por ello es lo que me interesó mucho este tema, ya que nos explica cómo llegar a este punto de equilibrio entre ofertante y demandante.